Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y curiosidad en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de una de las parejas más queridas del momento. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de *** Andercel tras llamada con Kerem, y el motivo de su tristeza revelado ***. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué ha pasado y cuáles son las razones detrás de esa aparente melancolía que se ha percibido en la actriz. Si son fans de Andercel y Kerem Bürsin, o simplemente les gusta estar al tanto de las noticias de sus celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Vamos a desglosar toda la información disponible, analizar los detalles y tratar de arrojar luz sobre este asunto que ha capturado la atención de muchos. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, les permite estar al día con todos nuestros contenidos y, lo más importante, nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos que les encanten. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos trae hoy aquí. En las últimas semanas hemos visto a Andercel un poco más reservada de lo habitual, y algunos gestos o expresiones de ella han sido interpretados por sus seguidores y la prensa como señales de tristeza. Por supuesto, ante cualquier indicio de que una figura pública que admiramos no se encuentra del todo bien, la preocupación es natural. Y en este caso esa preocupación se ha centrado mucho en su relación, o más bien, en la posible causa de esa tristeza, que muchos apuntan a un supuesto distanciamiento o un problema con Kerem Bürsin. La chispa que encendió todas estas especulaciones fue precisamente una llamada telefónica. Los rumores indican que Hande tuvo una conversación importante con Kerem Bürsin, y tras esa llamada, se le vio visiblemente afectada. Las cámaras de los paparazzi no tardaron en captar imágenes de ella, y los titulares no se hicieron esperar. Andercel triste tras llamada con Kerem, el motivo de la melancolía de Andercel, problemas en el paraíso, la llamada que habría entristecido a Hande y Kerem. Ustedes saben cómo funciona esto, la prensa del corazón busca la noticia y a veces los detalles se magnifican. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué sucedió realmente en esa llamada? Y sobre todo, ¿cuál es el motivo de esa supuesta tristeza? Para entender esto es importante recordar el contexto de su relación. Andercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que cautivó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. Su química en pantalla fue tan palpable que muy pronto, los rumores de un romance fuera de cámaras comenzaron a circular. Y como suele suceder en estos casos, el tiempo terminó confirmando esas sospechas. Su relación se convirtió en una de las más seguidas y queridas. Compartían momentos de su día a día en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y parecían vivir una historia de amor de cuento de hadas. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones, incluso las de las celebridades, atraviesan altibajos. Ahora, volvamos a esa llamada crucial. Los detalles específicos de la conversación entre Hande y Kerem son, por supuesto, privados. Nadie ajeno a su círculo íntimo conoce el contenido exacto. Sin embargo, las interpretaciones y especulaciones de la prensa y los fans han apuntado a varios escenarios. Uno de los rumores más persistentes sugiere que la llamada podría haber estado relacionada con decisiones importantes sobre sus carreras. Ambos actores son jóvenes, ambiciosos y tienen proyectos interesantes en puerta, tanto en Turquía como a nivel internacional. A veces las agendas, las oportunidades y las distancias pueden poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Otra línea de especulación se centra en la posibilidad de que Kerem Bürsin haya recibido una oferta de trabajo significativa en el extranjero, lo que implicaría un periodo de separación o un cambio drástico en su dinámica como pareja. Si bien esto podría ser una gran oportunidad profesional para él, también podría generar incertidumbre y preocupación en Hande, especialmente si la distancia se prolongara o si los planes a futuro no estuvieran completamente alineados. La vida de un actor a menudo implica viajes constantes y periodos de rodaje largos, y mantener una relación a distancia puede ser un desafío considerable. También se ha rumoreado que la llamada podría haber sido par.
A discutir la dinámica de su relación actual. A veces incluso las parejas más felices necesitan tener conversaciones honestas y profundas sobre sus sentimientos, sus expectativas y sus planes a futuro. Quizás la presión mediática, las agendas apretadas o simplemente la evolución natural de cualquier relación ha llevado a Andy y Kerem a tener una charla seria que, si bien no necesariamente indica una ruptura inminente, sí podría haber sido un momento de reflexión o incluso de tensión, generando la tristeza que se percibió. Es importante recalcar que todo esto son especulaciones. Andy Ercel es una persona pública y, como tal, su vida privada está constantemente bajo escrutinio. Los fotógrafos la siguen, las redes sociales analizan cada una de sus publicaciones, y cualquier gesto puede ser interpretado de mil maneras. A veces, la tristeza que se observa en una persona puede deberse a motivos completamente ajenos a su relación de pareja. Podría ser estrés laboral, problemas familiares, una decepción personal o simplemente un día malo. Sin embargo, dada la fama de la pareja y la intensidad con la que sus seguidores viven su relación, es comprensible que cualquier señal de desánimo se relacione directamente con Kerem. Lo que sí sabemos es que, tras esa llamada, varias apariciones públicas de Andy Ercel fueron analizadas con lupa. Se la vio con un semblante serio, un poco apagada, y eso, como les decía, desató una ola de comentarios y preocupación. Sus seguidores más leales salieron en su defensa, pidiendo respeto por su privacidad y recordando que todos tenemos derecho a pasar por momentos difíciles. Y aquí es donde entra la parte más importante de nuestro análisis: ¿cómo ha reaccionado Andy y, en la medida de lo posible, Kerem? Si bien no hay declaraciones oficiales detalladas sobre la llamada o el motivo específico de la tristeza, sí hemos notado algunos movimientos. Andy, fiel a su estilo, ha preferido mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a declaraciones públicas sobre su vida privada. Sin embargo, en sus redes sociales, a veces podemos vislumbrar algo de su estado de ánimo. Y lo que hemos visto en los días posteriores a esa supuesta llamada ha sido una mezcla. Por un lado, una cierta melancolía que algunos interpretan como resultado de la conversación. Por otro lado, también hemos visto momentos de fortaleza, de seguir adelante con sus compromisos profesionales y de mantener una actitud positiva, al menos de cara al público. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sido objeto de atención. Las preguntas de la prensa sobre Andy y su estado de ánimo han sido constantes. Sus respuestas, en general, han sido cautelosas. Ha defendido su privacidad y la de Andy y ha evitado entrar en detalles. Lo que sí ha transmitido en algunas ocasiones es un mensaje de apoyo a Andy y de admiración por su trabajo. Y esto es importante porque sugiere que, a pesar de cualquier posible dificultad, el respeto y el aprecio mutuo siguen presentes. Ahora, la pregunta clave que todos se hacen: ¿es real el motivo de su tristeza, o es solo una invención de la prensa? Basándonos en la información que ha circulado y en las percepciones visuales de Andy, parece plausible que haya habido algún tipo de conversación que haya generado una respuesta emocional en ella. Si esa conversación fue con Kerem y si fue la causa principal de su tristeza, es algo que solo ellos dos saben con certeza. Sin embargo, la coincidencia temporal entre la llamada y su aparente desánimo es demasiado fuerte como para ser ignorada. Los motivos de la tristeza podrían ser varios, como ya mencionamos. Desafíos en la relación, dificultades para conciliar agendas, planes a futuro divergentes, o simplemente la necesidad de reevaluar la dinámica de su relación. Las parejas, incluso las más enamoradas, enfrentan momentos en los que deben tomar decisiones difíciles. Oportunidades profesionales. Si Kerem recibió una oferta para trabajar en el extranjero, esto podría implicar una separación temporal o incluso una reconfiguración de sus vidas. Andy, siendo una actriz exitosa por derecho propio, también tiene ambiciones, y una separación prolongada podría ser un obstáculo. Presión mediática. La constante exposición y el escrutinio público pueden ser agotadores. Una conversación privada, incluso si no es sobre un problema grave, podría haber sido el detonante para expresar el cansancio o la frustración acumulada. Motivos personales no relacionados con Kerem. Como mencioné antes, es crucial recordar que Andy es una persona con su propia vida. Podría haber estado lidiando con algo personal que la afectara, y la llamada con Kerem pudo haber sido un momento de desahogo o simplemente una coincidencia. Lo que sí podemos afirmar es que la admiración que sus seguidores sienten por Andy Ercel es inmensa.
Y esa admiración se extiende también a su supuesto novio, Kerem Bürsin. Verlos juntos genera mucha ilusión, y por eso cualquier señal de que algo no va bien capta la atención de inmediato. Pero es fundamental recordar que por encima de ser figuras públicas, son personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. En el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, a menudo se crea una narrativa a partir de fragmentos de información y especulaciones. Es importante ser críticos con lo que leemos y escuchamos, y no dar por sentado todo lo que se publica. Sin embargo, también es natural sentir empatía y querer entender lo que le sucede a las personas que admiramos. En resumen, la tristeza de Hande Erçel tras una llamada con Kerem Bürsin ha sido uno de los temas más comentados recientemente. Si bien los detalles exactos de la conversación y el motivo de su estado de ánimo son privados, las especulaciones apuntan a posibles desafíos en su relación, decisiones profesionales importantes o la presión general del ojo público. Lo que sí hemos visto es una Hande que, a pesar de las apariencias de melancolía, sigue adelante con su carrera y mantiene una conexión especial con sus fans. Kerem, por su parte, ha mostrado públicamente su apoyo y respeto hacia ella. Esperamos que Hande pueda superar cualquier momento difícil que esté atravesando y que, sea cual sea la naturaleza de su relación con Kerem, ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus caminos. La vida de las celebridades no es fácil, y es digno de admirar cómo manejan la atención constante y las expectativas del público. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la llamada tuvo un impacto significativo en Hande? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el motivo de su tristeza? Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Compartan con nosotros sus pensamientos siempre de forma respetuosa, claro está. Y antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por ver este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Su apoyo es muy importante para nosotros. También, si creen que alguien más podría estar interesado en este tema, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos despedimos por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.